Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Juan Diego Barrios y esta es La Última Alianza. Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast en el que vamos a hablar, como ya lo he comentado, de varios temas del Legendarium del profesor Tolkien, ya sean razas, batallas, acontecimientos, etc. En este capítulo vamos a hablar de una raza y una raza bastante famosa, creo que la más famosa del Legendarium, de las creaciones del profesor Tolkien. Así es, hoy día vamos a hablar de los hobbits. Los hobbits son el trabajo con más amor que nos dejó Tolkien, y se dice que todo el legendarium que creó fue para darle vida a este mundo creado para los hobbits. Son lo primero que Tolkien escribió con el libro de El Hobbit, y creo que son los segundos más representativos, o los más que más han influenciado en trabajos posteriores, detrás de los elfos. Por tan famosos que sean los hobbits, creo que los elfos aún así han influido un poco más en trabajos posteriores de fantasía. Sobre la descripción en sí de Tolkien, porque los elfos no son creados por Tolkien, son criaturas mitológicas de otras religiones o culturas. Así que sí, hoy día vamos a hablar de los hobbits, así que espero que estén muy interesados, espero que les guste este capítulo y nada, espero que lo disfruten. Agarren una taza de té como yo tengo acá al costado y vamos a hablar un rato de los hobbits. Pequeño tema también, como podrán notar en mi voz estoy un poco nasal, estoy un poco congestionado, hace frío, hace bastante frío, así que me van a disculpar los moquillos. Sí, disculpen por eso. Pero bueno, sin más que decir, vamos a empezar a hablar de los hobbits el día de hoy. El nombre, primero, los hobbits. Los hobbits era el nombre que usaban los seres de esta raza para referirse a sí mismos, pero también se les conocía de otras maneras alrededor de la Tierra Media. Se les conocía también como medianos, gente pequeña, Ferian y Ferianath, que es el nombre que le daban los elfos, o más precisamente el nombre que tenían ellos en el lenguaje Sindarin, que es uno de los lenguajes creados por Tolkien. Dentro del lenguaje de los Rohirrim se les llamaba Holbitla, y entre los Dúnedain del norte se les llamaba en inglés Halfling, que es una traducción cercana del significado sería persona, media persona o half people o gente pequeña. Lo cual en el mundo políticamente correcto en el que vivimos sería completamente discriminatorio y habrían miles de movimientos para censurar este lenguaje contra los hobbits. Pero sí, dentro del lenguaje de los Dúnedain se les llamaba Halfling o media persona o half people. Los hobbits eran más o menos de la mitad de la altura de un hombre promedio. Eran más pequeños y menos corpulentos que los enanos. Pero bueno, el origen. ¿De dónde salen los hobbits? ¿Cómo son creados los hobbits? Bueno, en la Tierra Media y en el Legendarium de Tolkien, todas y absolutamente todas las razas tienen un origen concreto. Todos menos los hobbits. Los hobbits no tienen un origen certero, no tenemos idea de dónde salieron. No sabemos nada de ellos hasta la tercera edad del sol, cuando aparecieron por primera vez en los valles aledaños al río Anduin. Y son mencionados por primera vez en el año 1050 de la tercera edad. En la carta 131 de Tolkien, él menciona que los hobbits eran una rama de la raza humana. O sea que estaban emparentados con los hombres, con la raza de los hombres, y no con los elfos o los enanos. Mucha gente piensa, cuando ve a los hobbits, que porque son pequeñitos o por diferentes cosas, que están emparentados o con los elfos, por las orejas. Bueno, no me recuerdo si las usaban puntiagudas. Ese es un tema que se me escapa. Pero piensa que están emparentados con los elfos o con los enanos porque son pequeños. Pero no, los hobbits están relacionados más con los hombres. Son una subraza, subrama, como quieran decirle, de los hombres, de la raza de los hombres. Durante el primer año en el que son mencionados, o sea, en el 1050 de la tercera edad, los hobbits empiezan a movilizarse de donde les dije que estaban por primera vez aledaños al río Anduin, en estos valles, y empiezan a emigrar, cruzando las montañas nubladas hacia el oeste, hacia Eriador. No sabemos por qué empiezan a migrar, pero suponemos que es por la presencia que estaba creciendo dentro del bosque verde. ¿Y cuál es esta presencia? Sauron. Sauron, después de lo que le comenté en el video anterior, en la Guerra de la Última Alianza, su espíritu sobrevive ya que Isildur no destruye el anillo y eventualmente empieza a recuperar sus fuerzas en la
en la fortaleza de Dol Guldur, muy cerca en el sur del Bosque Verde. Y es por esto que en el futuro el Bosque Verde pasaría a ser el Bosque Negro. Bueno, después, en el año 1600, varios hobbits que habían en Bree, en el pueblo de Bree, viajaron al oeste, y el rey Argeleb II de Arthedain les concedió la tierra que llamaron comarca, o Shire en inglés. A cambio de esto, el rey solo les pidió que mantuvieran en buen estado la tierra que se les había concedido. Los hobbits reconocían la autoridad del rey de los Dúnedain, y de los reyes posteriores a este, pero nunca fueron gobernados por él ni por los siguientes. Ellos siempre fueron gobernados por jefes propios y nunca intervinieron en lo que pasaba en el mundo exterior. Se les puede llamar un poco tal vez xenófobos a los hobbits. No confían mucho en la gente de afuera, en la gente que no es hobbit, claro. Pero sí, siempre fueron gobernados por propios jefes y se mantuvieron bien alejados de los temas del mundo exterior. En el año 1636, sin embargo, llega una gran plaga, una enfermedad bien fuerte desde el sureste, desde Mordor, matando a una gran cantidad de hobbits. Aunque la enfermedad fue muriendo entre cada vez se acercaba más al frío del norte, igual hubieron bastantes casualidades y bajas dentro de la población de los hobbits. Y dentro de la población de toda la Tierra Media. Es una plaga que mata a gente de todas las razas y los hobbits no pudieron mantenerse alejados de ella. Y sí sufren bastante por esto. Pero después de esto, viven relativamente en paz dentro de su comarca. Los hobbits no tienen ninguna habilidad que los hombres no tengan, excepto ser más pequeños. Están mucho más en contacto con la tierra y con la naturaleza, y no sentían avaricia por las joyas o las riquezas. Como lo dice Bilbo al principio del Señor de los Anillos, si no lo saben, al principio de la Comunidad del Anillo hay todo un capítulo explicando la cultura y quiénes son los hobbits, que me parece genial. Es de las primeras cosas que lees cuando empiezas el libro. Y también en la primera película en la Comunidad del Anillo hay toda una sección en la que Bilbo habla sobre los hobbits, que a mí me parece hermosa. Y lo que nos dice aquí es que los hobbits son gente tranquila, que su única pasión en verdad es la comida. Viven tranquilos en las colinas, las laderas, aman la paz y la tranquilidad y aman fumar de sus pipas también. Los hobbits aman la tierra fértil y cultivarla, y aman todo lo que crece. Es una gente bastante tierna, si lo quieren ver así. No usaban zapatos porque las plantas de sus pies eran duras como el cuero, y además sus pies estaban cubiertos de un grueso pelo rizado, parecido al pelo de la cabeza, y que en casi todos los casos era de color castaño. Bueno, ya hemos hablado más o menos de los hobbits, pero ahora vamos a hablar un poco más específicamente de los tipos de hobbits, porque sí, hay diferentes tipos de hobbits, 3 para ser exactos, de subgrupos o clanes, si lo quieren llamar así. Los primeros son los pelosos, o Harfoots en inglés. Estos tipos de hobbits eran de piel un poco más oscura, eran delgados y lampiños, no llevaban botas, bueno, como casi todos los hobbits, y tenían manos y pies ágiles y estaban bien proporcionados. Preferían vivir en las tierras altas y en las laderas de las colinas. Era la población en verdad más representativa de los hobbits. La mayoría de hobbits que te ibas a encontrar era un peloso o un Harfoot. Y también era el tipo de hobbit eran la clase más sedentaria de hobbit. Fueron los que conservaron por más tiempo el hábito ancestral de vivir en túneles, cuevas y excavaciones. Después de los Harfoots o los pelosos están los fortes, o en inglés los Stoors. Los fortes, como el nombre lo dice, eran más fuertes, grandes y anchos. Tenían pies y manos más grandes, y eran los únicos que tenían un poco de vello facial. Los otros dos tipos de hobbits, los pelosos y los que siguen, que vamos a hablar ahora, no podían físicamente crecer vello facial. Pero los Stoors, los fortes, sí podían. Más prominentemente en la barbilla, así que bastantes de estos hobbits tenían una chivita. Pero también podían crecerles barba, obviamente. Preferían vivir en las llanuras y en las orillas de los ríos. Este es un tema bastante particular, porque los hobbits le tienen miedo al agua. Los hobbits no están cómodos nunca cerca de un río o de un lago, y ni les cuento del mar. El mar para los hobbits, para la gran mayoría de hobbits, tiene significado de muerte. El mar es una mala palabra y le tienen bastante miedo al mar.
se vuelve un símbolo de muerte entre los hobbits. Pero estos fuertes o Sturs les gustaba el río y les gustaba la vida que alguien lleva cerca de un río o de un cuerpo de agua, ya sea por la pesca o por las actividades que puedes hacer ahí, ¿no? Y son los únicos hobbits también que solían usar zapatos en ciertas circunstancias. Si el clima o las circunstancias lo demandan, solían usar zapatos. ¿Qué más? El último tipo de hobbit, el tercero, son los albos o los Fallowhides. Estos tipos de hobbits eran los más finos, si lo quieren llamar así. Tenían la piel y el pelo más claro, eran más altos y más ¿cuál es la palabra? No más fuertes, mejor puestos, no sé cuál es la palabra para describirlos, pero sí, más altos que los demás. Amaban los árboles y los bosques, eran los menos numerosos de entre los hobbits y eran los que más confiaban en la gente de afuera. Eran más amigos de los elfos que otros tipos de hobbits y de las otras razas también. Eran los más hábiles para los lenguajes y para las canciones, mucho más que para el trabajo manual y para las cosas que requerían mejor físico o mano dura, por así decirlo. Eran los más valientes también y los más aventureros, y por eso se les encontraba bastante como jefes o caudillos en los clanes de los pelosos o los fuertes. Y entre los fuertes que se quedaron al otro lado de las montañas nubladas, cuando les conté que habían emigrado al oeste, estaban Deagol y Smeagol, que como sabemos son los personajes que empiezan toda la historia de El Señor de los Anillos cuando encuentran el anillo único en el río Anduin. Para ser específicos, en el año 2463 de la Tercera Edad. Y cuando pasa esto, sabemos que Smeagol mata a Deagol para quedarse con el anillo y eventualmente se convierte en la criatura Gollum. Los hobbits no tienen mucha historia, no tienen muchos acontecimientos interesantes, pero sí tienen algunos que cabe resaltar. Luego de la gran plaga que les conté, solo pasan algunas cosas interesantes en la comarca que les voy a contar ahora. Primero, en el año 2670, un acontecimiento bastante grande dentro de la historia de los hobbits, Tobold Hornblower plantó la primera semilla de la hierba que fuman los hobbits en la Caverna del Sur. Me expresé mal, no la fuman solo en la Caverna del Sur, la planta él en la Caverna del Sur y todos los hobbits fuman esta hierba. Crece increíblemente en popularidad y se convierte en la principal exportación de los hobbits al mundo de afuera de la comarca. La hierba de pipa o pipeweed en inglés, en verdad es originaria de la isla de Númenor, que fue, si se acuerdan, la isla de la que hablamos en el capítulo anterior en la Guerra de la Última Alianza, de donde venían estos hombres, los Númenóreanos. Ahí fue donde se tiene el primer registro de esta planta. Se le conocía allá como Sweet Galenas, y los Númenóreanos solo la conocían por ser una flor bonita con bastante fragancia. Hasta que llegó a la gente de Bree cuando la isla cae bajo el mar, se hunde bajo el mar después de la blasfemia del rey Ar-Pharazôn, después de que Eru Ilúvatar hundiera la isla. La gente que sobrevivió a este hundimiento y zarpó a la Tierra Media trajo consigo esta planta y eventualmente llega al pueblo de Bree. ¿Y qué hace la gente de Bree? Decidió meterle en una pipa, prenderle fuego y a ver a qué sabía. Sí, y resulta que la planta es bastante adictiva y bastante agradable. Esta planta se expandió por Bree y eventualmente llega al norte hasta Tobold Hornblower, que les conté que fue el primero que la plantó en la comarca y la empezó a producir. Hay un debate en la comunidad sobre si esta hierba es más parecida o está más inspirada en la marihuana o en el tabaco. Pero Tolkien sí dijo, no me acuerdo exactamente dónde, pero dice que es una derivada o rama de la hierba nicotiana, que está relacionada con el tabaco en nuestro mundo. Así que sí sabemos que es un tipo de tabaco y no un tipo de marihuana o hierba alucinógena. Pero igual se debate si es que tiene la planta propiedades alucinógenas. Es particularmente por esto que hay el debate también de por qué la comarca es tan dócil. Y es porque los hobbits en verdad están todo el día high y no tienen cómo defenderse. Pequeña broma dentro de la comunidad, pero sí, es un verdadero tema de debate.
Bueno, después de esto, en el año 2747 sucede la Batalla de los Campos Verdes o Campos Gladios, donde Bandobras Tuk, un famoso hobbit, logró detener una invasión de orcos, matando al jefe de estos llamado Golfinbul. Bandobras era uno de los pocos hobbits que tenemos registro, que era lo suficientemente grande como para montar un verdadero caballo. Como sabemos, los hobbits son bastante pequeños, entonces no pueden montar caballos de verdad y solo pueden montar ponis. Los enanos también solo pueden montar ponis. Pero sí, Bandobras es uno de los pocos hobbits que tenemos registro de que podía montar un caballo de verdad. Y en la primera película del Hobbit hacen una pequeña broma sobre cómo Bandobras decapita a Golfinbul, el orco, y cómo su cabeza rueda hasta caer en una madriguera de un conejo. Y así fue como el golf fue inventado. Eso no es de la película, eso es una línea exacta del libro escrito por Tolkien. Solo me parece un detalle genial, me encanta. Se inventó el golf con la cabeza de un orco cayendo en la madriguera de un conejo. Genial. 11 años después de esto, en el año 2758, sucede el Gran Invierno. La Tierra Media es azotada por un invierno muy largo y muy duro. Es en este momento en el que el mago Gandalf llega a la comarca a ayudar a los hobbits a sobrevivir este acontecimiento. No estoy seguro si es la primera vez que va a la comarca Gandalf, pero sí, va a la comarca y ayuda a los hobbits a sobrevivir este fuerte invierno. Los hobbits, como ya les comenté, no tienen ningún tipo de magia. Lo único que cabe resaltar es que podían desplazarse en completo silencio por el bosque, una habilidad de los que ellos están bastante orgullosos. Esto es gracias a que los hobbits están mucho más conectados con la naturaleza y con la tierra, como ya les comenté. En ningún momento los hobbits fueron amantes de las batallas o las guerras, y nunca se han peleado entre sí, no tenemos ningún registro de guerras civiles entre hobbits. Simplemente no eran gente conflictiva, no les gustaba el conflicto. En algún momento se vieron obligados a pelear para sobrevivir en un mundo o en un tiempo difícil, pero a finales de la tercera edad esas cosas no eran más que leyendas o cuentos. Solo lucharon 3 veces en toda su historia. La primera vez que ya mencioné en la batalla de los Campos Gladios o Campos Verdes con Bandobras Tuk. La segunda fue en la última batalla del reino de Arnor contra el reino de Angmar, donde los hobbits enviaron arqueros para apoyar al rey y finalmente derrotar al reino de Angmar. Y finalmente, la última vez que lucharon fue al final de la tercera edad, en un acontecimiento que ya les contaré en un momento. Acuérdense de eso. El ocio y la paz no alteraron nunca la voluntad de los hobbits, era difícil intimidarlos y eran capaces de renunciar a todo lo que tenían si era necesario para sobrevivir cualquier cosa en su camino. Los hobbits eran de las razas más valientes de la Tierra Media. Algo que me encanta acordarme siempre que es representado en las películas es en la última película, en El Retorno del Rey, en la batalla final frente a las puertas de Mordor. El primero en salir contra el ejército de Mordor de Sauron es Aragorn. Y los segundos en salir son Merry y Pippin, que corren y se van contra el ejército. Son un par de hobbits. Y después de ellos vienen todavía todos los demás. Un dios, un ángel como Gandalf, un elfo, un enano y una cantidad increíble de... Bueno, en verdad no increíble, una fuerza pequeña pero muy valiente de hombres de Rohan y Gondor. Pero me encanta acordarme que los segundos en salir a la batalla fueron 2 hobbits. Increíblemente representados en las películas, me encanta. Sí, y otra cosa más. Si un hobbit agarraba una piedra, pues cúbrete porque tienen, por alguna razón, una increíble habilidad con las piedras para lanzarlas. Parece que los hobbits tienen bastante buena puntería, así que si un hobbit tenía una piedra, era mejor cubrirse. ¿Qué más? Otro dato bastante curioso de los hobbits es algo que la gente conoce bastante, que es los hábitos alimenticios de los hobbits. No en concretamente las cosas que comían, aunque creo que sí está detallado en algún lugar la dieta o las cosas que comían los hobbits. Eso, no estoy tan informado sobre ese tema, pero sí estoy informado sobre sus hábitos alimenticios de sus comidas del día. Pippin lo dice en la película de la Comunidad del Anillo, pero también está documentado en el libro. A las 7 a.m. un hobbit desayuna y a las 9 a.m. tiene un segundo desayuno. A las 11 está lo que se llama Elevensies o una especie de merienda a media mañana.
A la 1 de la tarde tienen el almuerzo, a las 4 el té de la tarde, a las 6 la cena y a las 8 la segunda cena. Así que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comidas al día. Creo que todos deberíamos aprender un poco de los hobbits porque así sí se debe vivir bien. Los hobbits tenían la costumbre, como ya lo dije, de fumar pipa. Y esto lo copiaron bastantes otras razas. Ya les comenté que tienen un punto débil con el agua. Bueno, y sí, tienen la costumbre de vivir en huecos, túneles o madrigueras, como sabemos. Al final de la tercera edad, en verdad solo los ricos y los pobres de la comarca mantenían esta tradición. Los pobres vivían básicamente en huecos con una sola ventana. Bueno, no un hueco en el que literalmente solo entra tu cuerpo. Es una cueva, pero sin muebles, sin nada, simplemente algo para recostarse, algo para sentarse, algo para comer y una ventana máximo. Pero la gente, los hobbits más ricos, mejor posicionados, vivían en versiones un poco más lujosas de estas excavaciones, como es el caso de Bilbo. Increíblemente muy bien representado en las películas su casa. Y el resto de los hobbits, más o menos la clase media, sí edificaban casas de piedra o madera o ladrillo sobre el suelo, no dentro de la tierra, como estos huecos de hobbits. Estas casas solo tenían un nivel, pero la principal característica que sí sobrevive en la arquitectura hobbit es las famosas puertas y ventanas redondas, que a mí me encantan, se ven geniales. En la época de la Guerra del Anillo, un dato curioso, en los fuertes, ¿se acuerdan que estaban en el oeste? La mayoría ya se habían muerto o habían emigrado a otro lado, pero en otra versión que Tolkien escribió, todos estos fuertes que se quedaron en los valles aledaños al río Anduin fueron asesinados por los Nazgûl cuando pasaron por ahí buscando el anillo único de camino a la comarca. Triste detalle, pero hay que acordarse porque es parte de la historia de los hobbits. ¿Qué más? Bueno, sí, les comenté que los hobbits es el trabajo con más amor que nos dejó Tolkien, a mi parecer y al parecer de mucha gente. Y si no fuera por los hobbits, tal vez el mal nunca habría desaparecido de la Tierra Media, porque son los hobbits los que ayudan a derrotar al mal de una vez por todas. Son 2 hobbits los que encuentran el anillo, y es un hobbit, Bilbo Bolsón, el que encuentra este anillo nuevamente en la cueva de Gollum, y el que se lo hereda a su sobrino Frodo, que finalmente con la ayuda de sus otros amigos hobbits logran destruir el anillo único y deshacerse de Sauron de una vez por todas, acabando con el mal dentro de la Tierra Media. Hermoso pensar cómo la más pequeña de las personas puede influenciar tanto en el destino del mundo. Un lindo pensamiento. Algo diferente entre la película y el libro. Al final de la película El Retorno del Rey, cuando Frodo destruye el anillo, el rey Aragorn es coronado rey de Gondor y los hobbits regresan a la comarca como si nada hubiera pasado. Regresan y los hobbits están bien allá y simplemente todo como si no hubiera pasado nada. En el libro es distinto. Cuando los hobbits regresan a la comarca después de todas sus aventuras afuera, los hobbits están siendo esclavizados. Los hobbits están siendo esclavizados por Saruman y por Grima, con la ayuda de algunos hombres del sur que Saruman juntó, y ahora los hobbits están siendo esclavizados. Esto era lo que les iba a contar más adelante, que les dije. Y esta es la tercera batalla en la que libran los hobbits. Frodo, Sam, Pippin y Merry logran juntar una gran fuerza de hobbits y sacar adelante una revolución, derrotando finalmente a todos los hombres de Saruman y a Saruman en sí. Le perdonan la vida a Saruman y lo dejan ir, y finalmente Saruman es asesinado en la puerta de Bag End, o la casa de Bilbo, acuchillado por la espalda por su siervo Grima, lengua de serpiente. Sí, esta es la tercera vez que los hobbits, y la última vez que los hobbits tienen un conflicto armado. A mí me gustan las dos versiones. En la película es bastante conmovedor cómo regresan los hobbits después de todas sus aventuras afuera, y allá en su casa son otros hobbits normales, comunes y corrientes, como si nada hubiera pasado. Me encanta la escena en la que están en el bar
tomando unas cervezas y simplemente se miran y brindan por todo lo que pasaron. Y acá en su casa siguen siendo los 4 hobbits, los mismos hobbits de siempre. La versión del libro también es buena. Ya los hobbits son venerados afuera en Gondor y Rohan por ser básicamente los salvadores del mundo. Y ahora en su casa, después de haber derrotado a Saruman, también son venerados como los salvadores de la comarca. Los 4 hobbits, Frodo, Sam, Pippin y Merry, se convierten en los más famosos de su historia. Pronto hablaremos de qué pasó con ellos después de la Guerra del Anillo y qué pasa con los demás personajes después de la Guerra del Anillo, porque mucha gente piensa que el Señor de los Anillos y la historia de la Tierra Media acaba ahí, con el retorno del rey, cuando Frodo y Bilbo se van a la Tierra de los Dioses. Pero no, pasan muchas cosas más, así que eso será tal vez para otro capítulo más adelante. Hablaremos de qué pasa después de toda esta historia. El rey Elessar, o el rey Aragorn, como lo conocen ustedes, o la mayoría, promulga una ley que impide a todos los hombres entrar dentro de los límites de la comarca, cediendo así toda la tierra a los hobbits para que puedan vivir ahí en paz por toda la eternidad hasta el fin del mundo. Y sí, en el mundo de Tolkien, en el universo de Tolkien, hay un fin del mundo, una batalla final, como en el cristianismo está el Apocalipsis o el Armagedón, o en la mitología nórdica el Ragnarok. Dentro del universo de Tolkien está la batalla final o la Dagor Dagorath, que también puede que haga otro capítulo de eso si les gustaría. Creo que lo voy a hacer igual porque es un tema bastante interesante, así que sí, en algún momento hablaremos sobre el fin del mundo de Tolkien. Y bueno, sí, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Los Hobbits, el segundo capítulo de este podcast, La Última Alianza. Espero que les haya gustado. Para mí los Hobbits es una raza bastante interesante. Si pudiera ser una de las razas dentro del mundo de Tolkien, probablemente o sea un elfo o sea un hobbit. Porque un hobbit vive tranquilo dentro de su comarca, cultivando la tierra, comiendo, fumando y bailando todo el día. Nada como eso. Eso sí es vida. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les haya interesado. Déjenme por ahí, como les dije antes, déjenme por ahí algún tema que les gustaría escuchar, algo que les gustaría aprender, preguntas, acepto feedback, todo lo que ustedes quieran. Ahí están los comentarios o donde quieran para ustedes. Espero que les haya gustado este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Y les deseo una buena noche, una buena tarde o un buen día. Muchas gracias por escuchar. Namarie.